vimos algunas cosas, ¿no? Unas cosas que estaban por ahí de cálculos y revisamos lo que quedó pendiente de una clase que nos faltó. Entonces, también había que ver algunos, a ver cuántos ya hay, cuántos estudiantes hay ahorita ya, todavía están entrando algunos, todavía están entrando, van 18, ayer fueron 20, luego fueron 17, luego fueron 12 y ya después los fuimos, ¿no? Pues ahorita van 18. Entonces, por ahí les quedó un ejercicio para ver cómo calculábamos, cómo se calcula el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo normal, ya van 19, falta, esperamos uno más, a ver quién es el afortunado de poder estar aquí, ¿no? Entonces, ahí ahorita está mirando la presentación, ¿verdad? Está mirando, pero no está saliendo. Ya Laura Excel está ya entrando. Entonces, no aparece, no todavía. Ya se salieron algunos, está muy inestable la conexión, ¿no? Para algunos ya salieron, ya tenemos ya nada más 17, 18. Bien, vamos a empezar. Entonces vamos a continuar con la parte de los cálculos. Quienes, quienes no estuvieron en la clase al final de ayer, dijimos que esta semana teníamos planeado, ¿dónde está la agenda? Para esta semana lo que teníamos planeado era revisar la parte del 11 y el 15. 11, el 15, 11, el 15. Esta. Para esta semana tenemos planeado revisar lo que es esfuerzo, cálculo de esfuerzo normal, cálculo de esfuerzo de desplazamiento, cálculo de esfuerzo por fuerza cortante y factor de seguridad. Entonces, ya vimos algunos cálculos, hicimos algunos cálculos para obtener reacciones de un sistema. Entonces, ya estamos en la condición de poder calcular esfuerzo. Y por ahí vimos que la definición de esfuerzo, ya registraron esos puntos que vamos a revisar para que si algún día, si en la próxima clase ya pueden ir revisando para que puedan tener algunas dudas o preguntas al respecto y ya van avanzando, ¿no? Entonces, los que, a ver, déjenme ver quiénes están, ya no están todavía queriendo entrar alguien, pero no se conecta, tiene problemas con su red. Entonces vamos a ver. Entonces dijimos que cuando nosotros cuando se termina esta sesión de los 45 minutos, volvemos a entrar nuevamente hasta que yo les diga que ya nos podemos desconectar. Entonces,
A veces son una o dos veces las que tenemos que reconectar, ¿sí? Y para que no se vayan a ir, porque vamos a tener que estar este elemento estaba sometido a una carga de tensión, calculamos su esfuerzo, teníamos un esfuerzo de tensión que era positivo y su esfuerzo fue calculado, si no mal recuerdo, de 27.712 libras sobre pulgada cuadrada. Así, ¿no? Así estuvo. ¿Ah? Luego quedó pendiente que calcularan ustedes el esfuerzo que teníamos así, porque teníamos una fuerza de compresión así, en el punto C, en el punto del extremo de la barra, y aquí teníamos una fuerza en esta dirección, entonces este elemento DC, el esfuerzo de DC es un esfuerzo de compresión y valía. ¿Cuánto le dio el valor del esfuerzo de compresión que habíamos dicho que el área iba a ser de 1.5 por punto 25? ¿Lo tiene calculado? Bueno, no sé si te viene, a mí me dio 42.329. Ok, ¿y cuánto fue arriba la fuerza? ¿Cuánto era lo que teníamos de fuerza? 13.228 libras. Muy bien, 28 libras. ¿Y abajo cuánto te dio el área de 1.5 por punto 25? Sí, punto 5 por 1.5. ¿Cuánto te dio el área? Este, punto 300, punto 325. 3.125. 3, ok. Pulgadas cuadradas. Y el esfuerzo dice que te dio 44.000. ¿Sí? 42 ¿Cuánto fue? mil. 42.000. 42.329. 329. Ok, ahí está. Ajá, 329, 42.329. Entonces, ese es el esfuerzo normal. Eso lo hizo calculando la fuerza de compresión con el área transversal. Y el área transversal que tenemos aquí de este elemento era un elemento de sección rectangular que tenía una distancia de 1.25 y un espesor de 0.25 pulgadas. Así estaba, ¿no? Y así es como se define el esfuerzo normal. Ahora, ¿para qué nos sirve este esfuerzo normal? Vamos a ver otra vez aquí, vamos a calcular el factor de seguridad. ¿Qué material vamos a utilizar aquí para este elemento? Vamos a utilizar, aquí voy a ahora, voy a utilizar aquí arriba, ¿no? Entonces, aquí arriba vamos a poner, usar un material, con un esfuerzo, una resistencia o material de resistencia SY igual a 65.000 PSI. ¿De dónde vamos a sacar este material? Vamos a ver de dónde sacamos ese material. Voy a otra vez a compartir este archivito que tenemos aquí. Entonces vamos. Ambos están bien. Ok, entonces para usar los dos, para cuando necesitemos hacer una nota, vamos a ver eso. A ver, entonces, ya nada más se reconectaron 12, ¿no? Igual que ayer, se fueron los 19, ya nada más aparecían, pues ya nada más 18, luego ya nada más 12, porque ya llevan 14.
Ya van 15, ya van, están conectando más. 15, ya nada más llegaron a 15. ¿Esperamos otros segundos o ya seguimos? Profe, Sí. una pregunta. ¿Qué representan las unidades de V y de la A en ahí en las fórmulas de corte? Sí. Voy a poner entre corchetes, siempre se denotan cuando son las unidades de cada sistema. Entonces, la B es fuerza cortante y se va a representar en unidades de fuerza. Pueden ser newtons o libras. Y abajo, si son newtons, entonces son metros o milímetros cuadrados. Si son libras, entonces son pulgadas cuadradas. ¿Sí? Entonces, aquí me faltó poner exactamente, entonces, B, fuerza cortante. Área de corte. ¿Sí? El área de corte. Por eso hace rato les mencioné que para que el elemento falle necesita cortarse en dos puntos cuando es doble y en una zona cuando es simple. Y ahora sí queda más claro. Entonces aquí cuando tenía esta imagen de la presentación que estaba en la placa hablando, teníamos que hay una fuerza que está empujando el pernito en esta dirección, ¿sí? Y así está empujando en esta otra parte de abajo, la del medio y la otra parte de abajo. Entonces, esta otra parte igual también empujan el pernito. Aquí el perno ya está seccionado, ¿sí? Profe, Y lo que pasa es que este es el diagrama del cuerpo libre del perno cuando está aplicándose una fuerza. Aquí era una fuerza. Aquí teníamos F entre 2. Aquí tenemos F entre 2 y aquí este se llama F. ¿Sí? Es lo que tenemos en el diagramita que les mostré. Entonces, cuando, a ver, déjenme darles permiso en 3 que faltan. Ya se una pregunta, conectaron. profe. Sí, sí. ¿Eso entra como la parte que estamos viendo ayer de la prueba de fatiga? No, eso solamente es para carga de fuerza de cortante en la máquina de universal para pruebas de tensión. Nada más que teníamos una montadura que también hacía cargas de fuerza cortante y sería esta, donde tenemos un perno y una placa que jalaba hacia un lado y la otra placa jalaba hacia el otro lado. Esa es la prueba de esfuerzo cortante. Ese es el Ok. esfuerzo cortante. Muy bien. Entonces, resulta que para que ese diagrama de cuerpo libre es el diagrama del tornillo que estamos pensando que si se rompe, tiene que romperse en estos lados. Entonces, este sería un efecto de cortante doble. ¿Sí? Cortante doble. Entonces, pero ese no está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber una fuerza de reacción en esta dirección. ¿Sí? Y esa se va a llamar B. Esa es justamente la fuerza cortante. Por eso se define esfuerzo cortante. Para que este elemento que está aquí esté en equilibrio, ¿qué necesita hacer? En donde se va a cortar, que hay una fuerza en sentido contrario a esta, y también se va a llamar cortante. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar esta fuerza que está aquí? Para que mantenga el equilibrio, como hay dos puntos de corte, en esta cara de abajo debe haber una fuerza contraria a esta, pero además en la parte de arriba donde se va a cortar,
de una fuerza cortante en sentido contrario. Entonces aquí tengo, el elemento de medio tiene dos fuerzas cortantes, ¿sí? Entonces, si hago yo si tomo yo el elemento intermedio, que sería este, tiene fuerza hacia acá, que se llama F, y una fuerza D, tiene aquí otra fuerza D, que está aquí. Entonces, si se fijan, aquí hacemos la sumatoria de fuerzas en X para el elemento intermedio. Es nada más para demostrar y ver cómo se conforma esta formulación del esfuerzo cortante. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces tengo F positiva menos 2 veces la B igual a 0, entonces la fuerza es igual a 2B. Entonces, si se fijan, la fuerza es F2B, ¿sí? Y entonces ahora tenemos nosotros, o aquí más bien la D, vamos a despejar la D. De aquí más bien hay que despejar la D porque la que no conocemos es la D. La fuerza F es la que estamos sometiendo a ese corrido. Entonces la D es igual a F entre 2. ¿Sí? Ahí está la fuerza, esa es la fuerza cortante. Entonces, si se acuerdan, que el esfuerzo está definido como ¿qué? Como fuerza entre área. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, si fuera ese esfuerzo cortante, tendríamos así, ¿cuánto vale la fuerza cortante? Aquí está, F medios, ¿sí? F sobre 2, entre el área, Entonces, ahora sí tenemos esfuerzo cortante es igual a F entre 2A. Bueno, aquí es B, ¿no? Ahí está. Entonces, si se fijan, este es el fenómeno de cortante doble, donde tenemos una fuerza entre 2 veces el área. Pues por eso que el esfuerzo para cortante doble es este de aquí. De ahí sale la formulación. ¿Sí? Entonces no hay mucha que aprenderse de fórmula, ¿no? Nada más del fenómeno que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, esa es lo que la explicación del esfuerzo cortante simple y cortante doble. ¿Hay dudas sobre esto? Aplica también el factor de seguridad como el esfuerzo cortante en el esfuerzo normal. Si no dudas, vamos a hacer un cálculo y un ejercicio. ¿Sí? Pasamos al ejercicio entonces, ¿vale? Voy a borrar este. ¿Ya registraron todos esto a esta parte? Simón. Sí. Bien. No estaba todavía. Muy bien, entonces voy a pasar vamos a hacer el cálculo. Ahora el cálculo del elemento que teníamos nosotros. Vamos a hacer uno de los pernos, el perno en D y el perno en B. Vamos a ver el perno en D. El perno en D es el perno en D y el perno en B y aquí está el perno C. Y esta es la fuerza D. Así está. Esa es lo que estamos viendo, ¿no? La estructura. Esa estructura que está sometida a la fuerza F, vamos a ver el perno, para el perno B, vamos a ver el perno B, tiene una... Estaba en su apogeo de su carrera de streamer. Puesto número... de PowerPoint. Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Muy bien, entonces vamos a ir a una tabla de propiedades de los materiales y vamos a buscar el valor de resistencia a la fluencia. ¿Por qué? Lo que queremos es que este elemento y este elemento no se vayan a deformar permanentemente. ¿En dónde deberán estar para que no se deformen permanentemente? ¿Recuerdan la grafiquita que les dije que hiciera mucho énfasis para el aprendizaje? Aquí está el esfuerzo, resistencia última, y aquí, resistencia a la fluencia. Entonces, lo que vamos a notar que cuando se cae el elemento, se puede regresar a su posición inicial y no se deforme permanentemente. Entonces, vamos a utilizar el SY, ¿sí? Entonces, sacamos ese valor de SY, lo vamos a sacar esa tablita.
En esta tablita tenemos dos columnas, una que es esfuerzo último, esta columna que está aquí, sería el valor de esta carga, y luego el valor de la resistencia a la afluencia, que sería el de aquí, ¿sí? Y vamos a utilizar, por ejemplo, yo agarré un material que no está en esa tabla, pero en la resistencia de fluencia, si vamos hacia abajo, que hay uno de 30.000 PSI, 51, 43, 42, 71, y así se va, ¿no? Entonces aquí uno de 61.000, y yo utilicé un valor de 65.000 PSI, ¿sí? Entonces vamos a ver, cuando rebase los 65.000, se va a empezar a formar permanentemente. Entonces el permisible, el que estamos pensando, es este, ¿sí? Entonces aquí iría 65.000 P6 entre el de diseño. ¿Cuál es el factor de el esfuerzo de diseño? El esfuerzo de diseño, ¿cuál sería? Nosotros queremos diseñar esta estructura que hicimos aquí. Entonces, el esfuerzo que está recibiendo el elemento por aplicar esta fuerza F que teníamos acá de 10.000 libras, esta fuerza produce un esfuerzo a este elemento, entonces es el que yo voy a estar diseñando. Yo lo puedo modificar. ¿Cómo modifico este valor? Aumento el área o reduzco el área y se me cambia esto. Este valor de fuerza no lo puedo modificar porque es justamente lo que yo quiero que se aplique en esta carga, esta estructura. Entonces, eso no lo puedo modificar. Ahora, entonces, ¿cuál es el esfuerzo de diseño? Pues resulta que es un 42.329. A ver, díganme cuánto es ese resultado. Profe, una preguntota. ¿Puede repetir de nuevo exactamente qué es el esfuerzo de diseño? El esfuerzo de diseño es el esfuerzo que nosotros estamos registrando cuando nosotros aplicamos una carga y suponemos una sección transversal del elemento. Entonces, si ese esfuerzo es muy alto, entonces yo lo puedo reducir. ¿Cómo lo reduzco? No puedo cambiar la carga, no puedo cambiar la fuerza de aquí, puedo cambiar la cantidad de material y puedo cambiarlo y entonces puedo poner, le puedo cambiar, entonces en lugar de ser 1.25 por 0.25 hacemos 1.25 por 1, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos más robusto, y entonces ahora va a reducirse, porque este va a ser más grande, entonces este va a ser más pequeño. Y entonces el esfuerzo de diseño es aquel esfuerzo que tú obtienes de tu elemento que estás proponiendo, ¿sí? Es el esfuerzo de diseño. ¿Cuál es el esfuerzo permisible? Es aquel que te va a Ese nos lo da la limitar, tabla, ¿no? Ajá. el La que te da la resistencia. tabla y es el que te da el material. Por ejemplo, este plástico es un plástico que tiene un diferente SY. Si yo quiero hacerlo de este plástico, tengo que utilizar el esfuerzo de este material, entonces ya puedo diseñar. Pero como aquí estoy utilizando un material de acero, entonces utilizo este. Entonces, ¿cuánto me da el factor de seguridad aquí? 1.53, profe. 1.53. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cree que puede haber una forma en que nos pueda mandar, no sé, alguna foto del pizarrón? Es que por la videollamada se ve muy borroso y casi no se alcanza a ver la información. Bueno, en general, casi no se alcanza a ver. ¿No se alcanza a ver? Profe, a mí me sale que tiene muy poca banda ancha y por eso. Ok, entonces es el problema de la señal que tiene, ¿verdad? Puede Esto que ser. estamos viendo, está en el libro la bibliografía que tenemos. Entonces, por eso les puse esa diapositiva de que estamos haciendo de la semana. Estamos viendo esfuerzo normal, esfuerzo de aplastamiento y esfuerzo de cortante por fuerza cortante. Esos temas vienen ahí. Factores de seguridad también viene ahí. Entonces, esos ejemplos que estoy haciendo son ejemplos de problemas que no están resueltos. Entonces, si ustedes quieren revisar algo adicional, van al libro, un ejemplo resuelto
en el libro que ustedes pueden revisar. Pues ahorita vamos a quedarnos así. Para aquellos que no tienen internet buena señal, van al libro y ahí complementan la parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, no hay manera de cómo mejorar esto. Ya es digamos, una definición que no se puede mejorar. Creo que ya se va a acabar la clase, entonces no se les olvide, entramos nuevamente a la sesión. Entonces, a ver, voy a utilizar otro el plumón más grande. No lo quiero utilizar porque en 2 renglones se llena el pizarrón, entonces vamos a ver si con este se mejora, ¿no? Vamos a ver cómo se mejora. Entonces, este factor de seguridad, ¿qué nos dice? Este factor de seguridad nos va a indicar qué tan seguro es el elemento que no se rompa. Si factor de seguridad es menor que 1.0, entonces el elemento falla. ¿Sí se ve ahora sí mejor? Un poquito se ve más grande, pero ya no se ve tan feo como antes. O sea, se alcanza a distinguir un poco más. ¿Sí? Sí. Si Sí, factor profe. de seguridad es mayor que 1.0, entonces el elemento no falla. Entonces este elemento que hemos hecho no va a fallar, ¿sí? El factor debe ser mayor que 1, ¿sí? Si es menor que 1, entonces falla. Entonces, es una forma, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver. Si esto está claro, les mando algunos ejercicios para que ustedes vayan resolviendo, vayan calculando haciendo ese tipo de cálculos por su cuenta. ¿Sí? Entonces ya no hay duda sobre el factor de seguridad. ¿Ya lo tienen ahí registrado? No. Bien. Entonces vamos a ver ahora, el esfuerzo cortante. Vamos a ver esfuerzo cortante. Diseño de pernos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve Sí. Sí, profe. ese título? Diseño de pernos. Muy bien, entonces, ese diseño de pernos se base, vamos a revisar una información que tengo aquí de presentación. Vamos a ver dónde está compartir. Vamos a compartir esto de aquí. Ese esfuerzo cortante se refiere a esto. Cuando nosotros tenemos el esfuerzo, aquí dice, anótenle ahí en su nota, en su cuaderno, esfuerzo cortante por fuerza cortante. Se presenta normalmente en elementos que están sometidos a tipos de carga así como estos. Entonces tenemos aquí un pernito, esta que está aquí es una placa, la de arriba es otra placa, y resulta que la placa que estamos jalando de un lado va a intentar cortar el elemento aquí, cuando la otra placa la jalamos hacia el otro lado. Entonces, este es un fenómeno de cortante simple, ¿sí? Es un cortante simple. En este otro caso, es un cortante doble. Entonces, ahorita les explico, ya se va a acabar la sesión, ahorita entramos, faltan 2 minutos, bueno, se los pongo de una vez, ¿no? Entonces, es cortante simple. Cortante simple significa esfuerzo cortante y lo vamos a denotar por una letra griega tau, de esta manera. Es igual a fuerza cortante entre área de cortante. Cortante doble es esfuerzo cortante, fuerza cortante en 2 veces el área, ¿sí? Entonces aquí
Aquí en este caso tenemos un efecto de cortante simple porque nada más se corta en un solo punto. Cuando tenemos un arreglo de este tipo, dos placas de un lado y intermedio una placa, entonces la placa necesita cortarse en dos puntos para que se presente la falla. ¿Se necesita cortar en dónde? Necesita cortarse aquí, el perno se debe cortar aquí, los pernos se deben cortar aquí y también aquí abajo. Entonces se corta, como se corta en dos partes, por eso se pone el 2B, dos áreas, ¿no? Entonces, esa es la situación del esposo cortante simple y cortante doble. Pregunta sobre esta imagen y ahorita les pongo el pizarrón de la nota que hice. Profe, una preguntota. Volumen, digo, B es volumen, ¿verdad? No, B es fuerza cortante. Fuerza cortante. Ah, gracias. Y la vamos a anotar. ¿Sí? Fuerza cortante y el área, ahorita están mirando la presentación o la fuerza o el pizarrón. La presentación. Ok, entonces ahorita estamos viendo la presentación. Seguimos con la presentación. Es el cortante doble, ¿sí? Es un cortante doble. ¿Por qué? Porque aquí nomás está graficado el puro pernito, donde se ve que el perno, aquí está sufriendo, estamos jalando el perno, esta placa de arriba con esas fuerzas, la otra placa la estamos jalando también con esas fuerzas, y el perno, en la otra placa de en medio la jalamos con esas fuerzas. De tal manera que en el perno se está reflejando las reacciones acá, acá y acá. Y la falla se va a presentar cuando el perno se corta aquí y se corta aquí. ¿Sí? Entonces, creo que ya se acabó la sesión, ¿no? Quedan escasos segundos. Entonces, es el esfuerzo cortante doble. ¿Sí? Esta es tierra y aquí va el perno, y entonces aquí vamos a tener esto que yo veo aquí en medio. Bueno, lo voy a dibujar con azul para poder platicar sobre eso. Este azul, ese es el elemento de aquí, el inclinado. Eso es lo que significa este elemento azul, ¿sí? Es esto que se ve aquí. Entonces, vamos a ver este elemento. Para que esto falle el perno, para que el perno falle, necesita tener un cortante doble, ¿no? Entonces sería fuerza cortante entre dos veces el área, ¿sí? Dos veces el área del perno. Entonces vamos a calcular el perno, vamos a ponerle un área de cuánto le ponemos el área. Diámetro, no tengo definido aquí los diámetros de los pernos. No está el diámetro de los pernos, ¿no? Bueno, pero podemos hacer esta situación. Vamos a usar un material para el perno. A ver cómo le hacemos. Factor de seguridad. Es que hay dos opciones. Puede ser una opción, la opción básica, ¿no? La opción básica. Vamos a poner un diámetro del perno. Vamos a ponerle punto 68.9 pulgadas. Ese le vamos a poner el diámetro. El diámetro, no es cierto, es punto 83, perdón. Punto 83 pulgadas. Vamos a suponer ese diámetro del perno de. Vamos a calcular entonces su esfuerzo cortante. ¿Cuánto es esfuerzo cortante? Vayan haciendo los cálculos ahí. El área, entonces el área sería igual a pi d cuadrada sobre 4. A ver, hagan los cálculos. Pi d al cuadrado sobre 4. Y d al cuadrado es esto, punto 83. Díganme cuánto vale el área. ¿0.54? Muy bien. 0.54. Si alguien encuentra un error, pues ya vamos a ver el procedimiento, cómo se hace, y ustedes lo pueden corregir ya más al ratito, ¿no? Con calma. Entonces, vamos a sacar el área transversal, el área transversal.
Entonces vamos a calcular ahora el esfuerzo cortante de ese perno. ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante de ese perno? Que es cortante doble. Esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante. ¿Cuánto vale la fuerza cortante? ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Qué fuerza estamos nosotros aplicando en la dirección del elemento? ¿Qué fuerza le estamos aplicando? La F, que decíamos que era la D mayúscula, ¿no? La D, la fuerza D entre dos áreas. ¿Cuánto vale la fuerza D? La fuerza D valía 13.228, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿No era 20? 13.228. ¿13.220? No, 28. 28, muy bien. Esa es la fuerza, ¿no? O sea, aquí tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos una en X y una en Y. Esta es de X, esta es de Y, y la que estamos poniendo es la resultante. Esta es la D. Entonces, ¿cómo calculamos el resultante? Acuérdense, la raíz cuadrada del cuadrado de este más el cuadrado de este. Y esto es lo que nos dio la resultante. ¿Sí? No es de X ni de Y, es la resultante. ¿De acuerdo? Ahora sí, entre dos veces el área. 2 por punto 54. ¿Cuánto nos da el esfuerzo cortante? 1248.14. ¿Cuánto es la fuerza cortante? ¿El esfuerzo? 1248.14. 1248.14. Es 12.248, profe. ¿Cuánto? 12.248. Ah, ok, 12.248. Ese es el esfuerzo cortante, entonces son libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? No, bien. Vamos a calcular el factor de seguridad. Factor de seguridad. Factor de seguridad del perno, ¿a qué será igual? Al esfuerzo cortante permisible entre el esfuerzo de diseño. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante permisible? El esfuerzo cortante permisible, ese es igual al esfuerzo de fluencia, a la resistencia por fluencia entre 2. Esto es por una teoría, teoría de falla. Después lo vamos a platicar en el siguiente curso del séptimo por una teoría de falla. El esfuerzo cortante permisible de un material es la mitad del esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Esa es una condición. Hay otro criterio que vamos a utilizar Entonces, si ya nosotros dijimos que teníamos un acero con resistencia a la fluencia de 65.000, que es un acero, entonces vamos a ponerle vamos a diseñarlo con ese motor. El esfuerzo permisible sería igual a ¿qué? A 65.000. Dígame el dato, entre 2, igual a ¿qué? Son 32.500. 500 libras pulgada cuadrada. Ese es el esfuerzo cortante permisible, porque necesitamos para el factor de seguridad cortante permisible entre el diseño. Pues ahora sí sacamos nuestro factor de seguridad. Es igual al esfuerzo permisible, que son 32.500, entre el de diseño, que son 12.248, y esto nos da un valor de ¿cuánto es el factor de seguridad? $2.65. 2.65. ¿El perno se va a romper? No se va a romper. No se va a romper. No se va a romper. Entonces, como factor, aquí voy a ver, conclusión, factor de seguridad es mayor que 1, entonces no falla. Ahí está, es la conclusión. ¿Sí? ¿Está claro? Hemos terminado. Factor de seguridad, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Por fuerza cortante. ¿Sí?
Entonces, hasta aquí preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿De dónde sale el 65,000, perdón? Este 65,000, Sí. sale de tabla. Nos dio la tabla. Hay una tabla. De la tabla que les mostré yo, en donde encontramos los valores de resistencia, esfuerzo último y resistencia a la afluencia. Eso es de tablas, este valor. Y por ejemplo, representa para un material de acero. Si tú quieres usar pernos de madera, entonces vamos a las propiedades de la madera y determinas cuánto vale el esfuerzo de resistencia a la cedencia o la afluencia y lo pones. Como necesitas para hacer un pernito de madera, lo haces, el permisible es el de cedencia entre 2 y ese es tu valor de tu cortante permisible, que es el que va a ir aquí. Aquí es tu fórmula, cortante permisible, de cortante diseño. Este es el esfuerzo que se está generando, el de diseño es el esfuerzo que se está generando cuando tú estás aplicando cargas en tu sistema. Es el que va aquí abajo, esfuerzo de diseño. ¿Sí? Profe, una preguntota. Ahí el SY se divide entre 2 porque es un esfuerzo cortante doble, ¿verdad? No. Esto que está aquí se divide entre 2 debido a una teoría de falla. Ok. Teoría de falla. Esto, una teoría, se los comento rápidamente. Teoría de falla. De 3K. Debido a la teoría de falla de 3K o de esfuerzo cortante máximo, está definido si lo quieren buscar y si no, no se preocupen, háganme, denlo por hecho. Esta teoría dice, el esfuerzo cortante, la resistencia de cortante por fluencia, esto es cortante por fluencia. Tenemos un esfuerzo normal o una resistencia por fluencia. También tenemos una resistencia cortante por fluencia. Se denota así, resistencia por fluencia, resistencia de cortante por fluencia, SSY. Entonces, este es un SSY. ¿Sí? Este es un SSY. SSY. SSY es el tau permisible. El tau permisible. Tau permisible, perdón. Es el SY. Aquí tiene que ser, no es cierto. Es el SY. Debería de ser SY. Está bien. Tau permisible, SSY. ¿Sí? Esfuerzo resistencia permisible, SY. El tau permisible es SY entre 2. Esto es una teoría de diseño. Si nosotros usamos otra teoría de diseño más común de uso en la industria, aquí tenemos que poner es punto 67 veces el SY, no 0.5, pero vamos a dejarlo como esta teoría, así nada más, esta teoría de 3K, ¿sí? De ahí sale por eso lo dividimos entre 2. No es porque es importante. Doble. Si tú tienes tu elemento de esfuerzo cortante simple, usas este mismo, pero en lugar de utilizamos aquí el esfuerzo cortante doble, lo usas así, le quitas el 2 y entonces tu cortante simple. ¿Por qué usamos cortante doble? ¿Por qué no cortante simple? Si se fijan cómo está acomodado este pernito, está entre dos cosas así, está 2 soportes, y entonces se apoya el otro, el perno se va a estar apoyado aquí, que son los soportes, y el perno va aquí. Soportes y perno aquí. Entonces, cuando yo jalo este perno hacia arriba, se va a jalar de manera correcta, ¿sí? Si yo pongo nada más un soporte, así, y pongo el perno, cuando yo jale el perno, la otra placa se va a querer flexionar, se va a hacer feo. Entonces,
Y las mejores uniones son utilizar dos apoyos y luego el perno. Y normalmente siempre está usado cortante doble. Cuando tenemos el cortante simple, ese es cuando tenemos, vamos a unir dos placas, tengo una placa, otra placa, la unimos, y para unirla, la pongo un perno, y entonces ahora tengo cortante simple. Esa unión no es para resistir fuerzas, esa normalmente es para mantenerlos juntos. No ver fuerzas, los mantengo juntos así, y ya. Pero si voy a generar fuerza, entonces utilizo un apoyo para que me haga el efecto de cortante doble. Entonces es mejor utilizar este tipo de unión, dos apoyos. Por eso normalmente usamos cortante doble. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, sí. Sí, profe. Muy bien, Muchas entonces gracias. este es esfuerzo cortante doble, factor de seguridad para esfuerzo cortante, en la estructura que hemos calculado, el pernito, y hemos encontrado que si le ponemos esas condiciones, esas dimensiones y además este material de acero, con esas dimensiones del perno, nos va a dar un factor de seguridad mayor a 1, que es 2.65, entonces no va a fallar, no se va a romper. Hemos calculado este elemento de aquí, que nos da un factor de seguridad de 1.5. Entonces, este elemento, con esas dimensiones que le dimos, tampoco se va a romper. ¿Sí? Este otro elemento que teníamos que calculamos ayer, y lo tensamos, también nos dio un esfuerzo. A ese no le calculamos factor de seguridad, ¿verdad? Al elemento de ayer. No. No. ¿Qué esfuerzo nos dio? ¿Se acuerdan? Voy a borrar, ¿dónde puedo borrar? Voy a borrar aquí abajo. ¿Sí? A ver, dígame cuánto nos dio el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal de este elemento. ¿Se acuerdan? A ver si tiene listado por este elemento que tenemos así, tiene una fuerza así, tiene una fuerza para acá. Nos dio un esfuerzo normal. ¿Cuánto es el esfuerzo normal de ahí? El esfuerzo normal. 27.712 27.712. Muy bien. libras sobre pulgada cuadrada. Ajá. SI o, Sí, sí. o libras sobre pulgada cuadrada. Vamos a ponerle a este elemento, que lo vamos a utilizar también de un material de acero con 65.000 PSI o libras por pulgada cuadrada. Calculen el factor de seguridad de este elemento. Calcúlenlo ahí en sus notas. Acuérdense, la fórmula, factor de seguridad, igual a la resistencia de fluencia entre esfuerzo de diseño. O, si lo queremos ver así, es como resistencia de la fluencia y esfuerzo de diseño. ¿Sí? Antes de que hagan el cálculo, vean aquí. ¿Quién es este esfuerzo de diseño? ¿Quién es el esfuerzo de diseño? Es el que nosotros obtenemos, ¿no? Es el que obtenemos, es el que está aquí, es el que calculamos exactamente, el que se generó debido a que está siendo aplicada acá. Profe, una preguntota. ¿Ese 65,000 es el que se divide entre dos o ya está el resultado correcto, por así decir? Ya no, porque nosotros para el esfuerzo normal, el esfuerzo permisible es justamente la resistencia de fluencia. Entonces es directamente así. Cuando nosotros tenemos esfuerzo cortante, entonces sí lo tenemos que dividir entre dos. Ok, va, gracias. Entonces calculen el factor de seguridad para este caso. 2.34. ¿Alguien si me hace favor de checar si estoy bien o mal? A ver. Sí, es compañero. 2.34. ¿Se va a romper este elemento? Nah, le No, aguantará. va a aguantar. Entonces, factor de seguridad, esto es mayor que 1, por lo tanto, no falla. Entonces, ya tenemos todo aquí bajo control, ¿no?
nuestra estructura que hemos analizado no se va a romper ni este elemento por compresión, ni este elemento por tensión, ni este perno se va a romper, y nos faltaría calcular este perno y este otro perno, ¿sí? Entonces, acuérdense, la fuerza que va a resistir el perno de aquí no es la fuerza en X ni la fuerza en Y, sino es la fuerza resultante, ¿sí? Acuérdense de la fuerza resultante. Aquí solamente utilizamos la fuerza para este elemento, solamente utilizamos la fuerza en X, porque solamente existía fuerza en X, no había fuerza en Y. Entonces, la única fuerza que se está presentando es la que está en X. Cuando hay dos componentes, la fuerza que se debe utilizar es la fuerza total, ¿sí? La fuerza resultante. Muy bien, entonces, dudas para esfuerzo normal, esfuerzo cortante, por fuerza cortante. ¿No? No, ninguno, No. profe. Ninguna. Muy bien, entonces, nos queda todavía hacer el cálculo de esfuerzo de aplastamiento, ¿sí? Al día de hoy solamente vamos a llegar aquí, hoy que es, ya nomás nos queda una clase, ¿verdad? Ok, entonces la siguiente clase, revisamos dudas de lo que tengan. Hagan un cálculo ustedes para el perno en C y el perno en B, ¿sí? Ustedes van a utilizar ya las fuerzas que tenemos. ¿Qué fuerza van a utilizar para sacar el esfuerzo cortante en este elemento? ¿Qué fuerza van a utilizar? La BX, ¿sí? La BX. Y entonces van a tener ahí, van a calcular un esfuerzo cortante. Calculan su esfuerzo cortante de diseño. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Van a calcular su esfuerzo cortante de diseño. Bueno, cuando calculan entonces su esfuerzo cortante, es el esfuerzo cortante de diseño. ¿Cómo lo van a calcular? Con la fuerza B de X entre, ¿cuántas veces el área? 1 o 2. Vamos a utilizar una tipo de unión, la más estable, que sería como las que les dije hace rato. El tipo de unión va a ser la más estable, así. Serían 2 entonces, ¿no? Entonces sería entre dos veces área cortante. Esta área ustedes propongan esa área. Ok. Entonces calculan ya el esfuerzo de diseño. Luego calculan el factor de seguridad. Es el tau permisible entre el tau de diseño. Ya obtienen su factor de seguridad, ¿sí? Va. Eso es lo que van a hacer de tarea de hoy para el jueves. Y revisen también como tarea el ejercicio que viene resuelto en el libro para esfuerzo normal, para esfuerzo cortante, y el jueves revisamos el esfuerzo de aplastamiento y hemos acabado cumplido nuestra tarea para esta semana. Ok. Entonces, esta semana, acuérdense la tarea. ¿Cuál fue la tarea de la propuesta esta semana? Cálculo de esfuerzo normal, cálculo de esfuerzo cortante y cálculo de factor de seguridad y esfuerzo de aplastamiento. Entonces, ahí llevamos ahí la parte básica, ¿no? Ok. Entonces, si no hay más dudas y si ya todo está claro, ya podemos terminar la sesión y nos vemos el jueves. Ok, muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, gracias. Hasta luego.